Bienvenidos a La Ruta del Frailejón, un programa para debatir los modelos de agronegocios y la innovación tecnológica en el campo. Con ustedes, Andrés Valderrama y Jorge Eduardo Castro. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén en este momento escuchando el podcast, este episodio de La Ruta del Frailejón. Nos estamos yendo hoy un poco lejos de las montañas, pero vamos a conversar de un tema que tiene que ver mucho con estas montañas, especialmente las montañas del páramo. Vamos a hablar más adelante cuál es la conexión posible, porque nos vamos a ir para el océano, lejos pareciera, al gran río sin fin. El océano, el gran río sin fin. Esa fue la conferencia a la que asistimos aquí en la Casa del Árbol, presentada por Laura Echeverry, que es una bióloga de la Universidad de Antioquia y está estudiando una maestría en México. Ilustrísima, muy buenas, ¿cómo le va? ¿En qué parte de México está estudiando el tema del océano? Y cuéntenos un poco a los amigos de la Ruta del Frailejón, ¿cómo hace para una cegeña, cierto? Sí. Una cegeña. ¿Cómo hace una cegeña para terminar en México? ¿En qué zona de México? Y eso, primero un poquito de la historia. Buenas, Laura. Bueno, Jorge, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Realmente ya terminé la maestría. Me fui a México, a Baja California, a estudiar una maestría en ecología marina. Siempre quise estudiar el mar, pero estando aquí en La Ceja no fue posible durante el pregrado. Estudié biología, que igualmente me apasiona. La naturaleza es un motor muy fuerte en mi vida. Y cuando terminé la carrera de biología en la Universidad de Antioquia, tuve la oportunidad de presentarme a un posgrado. Estuve buscando como cuáles opciones tenía, y la primera opción que evalué fue irme a una ciudad que se llama Ensenada, donde hay un centro de investigación científico muy fuerte en ciencias marinas. Y justo cuando vi que estaba esa opción, era el momento de presentar la solicitud, presenté los papeles, me aceptaron y eso fue todo. Fue mi primera opción, fue la opción en la que tuve éxito de una, entonces me fui para allá. Por eso viajé a México. Y quería tener la experiencia de estudiar fuera de Colombia, de ver cómo hacen las cosas en otros lugares y de tener la experiencia de vivir en otro lugar, que implica también como estar inmersa en otra cultura y conocer más acerca del mundo. Entonces, esos fueron los motivos por los que me fui hasta México a hacer una maestría. Ahí, como dirían algunos, conspiraron muchas cosas, porque lo que tú estás diciendo es, pero desde siempre has tenido tu anhelo en el océano. Ajá. ¿Sí? Porque sí. La gente dice, bueno, pues si es bióloga y cegeña, digamos, el tema sería más de montañas o cosas de ese estilo, pero tu anhelo siempre es del océano. ¿De dónde sale esa curiosidad de los océanos? A ver, creo que tiene mucha relación con el agua. El agua me encanta nadar. Es como una fascinación que siempre he tenido por el agua. Y el mar es fascinante. Desde que conocí en las playas, o cuando tuve oportunidad de apoyar algunos proyectos en playas cuando estaba estudiando biología, me di cuenta que me encanta. Entonces, sí, también como con las ansias de ver cosas diferentes, de conocer cosas nuevas. La montaña me encanta, pero no sé, el océano como que era un horizonte diferente, como algo por descubrir. Y pues sí, seguí con esa idea hasta que pude ir a estudiarlo y darme cuenta que realmente es un sistema increíble, impresionante. No, va a decir varias cosas que ahí me encantó la conferencia. Ahí, la forma en que nos explica, nos integras. Primero, pues obviamente, nomás fue una conferencia acompañada de la explicación física, pero también cómo esa explicación física, la complejidad física interactúa con la complejidad biológica y la diversidad biológica, y
hubo muchas cosas, digamos, impresionantes. Yo, sinceramente, digamos, además la parte final donde hablas de por qué este océano es un río, que es la versión de los griegos, de que ellos obviamente no entendían que esto era un planeta redondo, de donde había tanta agua. Lo que conocían los griegos, aparte del océano, la referencia eran de montañas, porque ellos también estaban entre montañas, entonces para ellos era obvio que lo que existía para alguien de la montaña eran los ríos. Ahí cuando ya estás en el océano, sí puede ser como un río muy grande, grandote, sí. Para alguien que viene de las montañas. Y obviamente la conexión tuya con el agua, que me parece maravillosa. Varios de los elementos, digamos, que tú compartiste ahí tienen que ver con una cosa que habíamos hablado también en alguno de los podcasts, y es esta cadena trófica que se desarrolla en el océano. Cuéntanos un poco de esa cadena trófica, porque más adelante ahí tenemos, espérense 2 segundos, que previo a la conversación teníamos un tema que es hacia dónde vamos a llevar el grueso de esto, pero creo que parte del tema viene con este problema, o este tema no, esta comprensión de la cadena trófica en los océanos. Sí, claro. Pues mira, en la base de la cadena trófica en el océano está el fitoplancton, que son un montón de organismos muy chiquitos que están en la superficie del océano y que son los que realizan la fotosíntesis. Y estos productores primarios son consumidos por el zooplancton, que son los animales minúsculos que viven también en la superficie del océano y que son el siguiente eslabón en la cadena trófica del que se alimentan los organismos más pequeños, y ahí empezamos a ascender. De tú que se alimenten los peces pequeños, luego está otra capa, otro nivel de la cadena trófica donde están peces más grandes, y en el tope de la cadena están organismos como los tiburones, que son depredadores topes en las cadenas tróficas marinas. Y una cosa también muy interesante en las cadenas tróficas en el mar es que pueden tener distintas como longitudes o distintos tamaños. Por ejemplo, en el caso de una cadena trófica en la que participa el krill, que es el alimento de las ballenas, de algunas de las ballenas, la cadena trófica se acorta, porque es un organismo muy grande que se está alimentando de organismos muy pequeños. Entonces, pues es solamente como para mostrar que bueno, una cadena trófica es una cosa súper compleja. Aquí lo estamos diciendo de manera muy simplificada, pero aún tiene como diferentes grados de complejidad. Puede ser diferente en el océano. Pues te lo pregunto porque aquí habíamos hablado de la sucesión ecológica en algún momento para todo el tema de los diseños de bosques, de cómo incluso la misma naturaleza, cuando uno no interviene mucho, pues obviamente empiezan los microorganismos a destruir materia, a empezar a desarrollar, y de ahí empieza a surgir un poco las maticas más complejas unas sobre otras, de pronto llegan los pajaritos poniendo semillas, y bueno, todo eso, que eso digamos es comprensible un poco más fácil cuando uno está todo el tiempo sobre la tierra, pues, digamos, de pronto no con los pies en la tierra, pero sí sobre la tierra. Pero la abstracción es más compleja en el océano, porque el siguiente tema que también quiero tocar contigo, me pareció súper fascinante, es este tema de la mezcla de nutrientes al interior de las columnas de agua, a partir de los procesos físicos que se dan, que permiten que los nutrientes que están en la parte más profunda de los océanos puedan emerger y entonces suben a las zonas donde hay calor. Entonces eso es otro tema que creo que va a ser muy importante para el debate de fondo. Espérense, señores, que esto se pone mejor aún, pero creo que estos dos elementos son muy importantes, que es este tema, la cadena trófica por un lado, y el otro tema es el desarrollo, digamos, la circulación al interior de las columnas de agua. Cuéntanos un poco también de la circulación de las nutrientes en las columnas de agua. Sí, bueno, los nutrientes realmente están concentrados en capas no muy profundas en el océano, o sea, sí hay nutrientes en toda la columna de agua, pero las concentraciones más altas están más o menos en profundidades de 300 metros, por decir
una cifra promedio, porque eso varía mucho en todo el globo, dependiendo de dónde estés y en la época del año en la que estés. Y esa es una capa que tiene una barrera física de densidad, porque la densidad es más alta, entonces es difícil que los nutrientes asciendan a las capas superficiales del océano, o sea, de los 300 metros hacia arriba. Entonces dependen, bueno, más bien como la circulación de los nutrientes depende de que haya un movimiento vertical del agua. Y pues eso realmente sí ocurre en todo el océano. Entonces cuando el agua asciende, acarrea los nutrientes a la superficie. En la superficie los nutrientes están disponibles para el fitoplancton, que los necesita para poder realizar la fotosíntesis. Ahí ya tienen suficiente radiación solar, que es el otro elemento que se necesita, y una vez los nutrientes están disponibles, pueden fotosintetizar. Que es uno de los temas, y para allá vamos, para la fotosíntesis en los océanos. Ya estamos casi listos, porque hubo una afirmación muy interesante que la vamos a conversar, pero este tema de los nutrientes y la circulación de nutrientes, sí. Claro, tiene sentido común cuando después de una conferencia se le explican, pero porque uno empieza a sentir como la gran licuadora del material orgánico e inorgánico que se necesita para que la vida en los océanos, y de allá venimos, de los océanos veníamos de los océanos, nos pusimos en dos paticas y nos metimos a la playa y de ahí para arriba. Entonces, muy importante este conocimiento que tú estás contándonos del tema de la circulación de los nutrientes y del problema de las densidades también. Sí. Que además son fenómenos en el planeta. Pero esto tiene que ver con la afirmación que tú estabas diciendo ahorita, que nos lleva al tema de la fotosíntesis en los océanos. Y es, en este momento hay un gran debate sobre el tema del calentamiento global y especialmente el tema del CO2 generado por el ser humano. La relación de eso, obviamente, como gas invernadero en el calentamiento global, pero también, digamos, asumiendo que se pudiera hacer una interacción con el sistema en donde podría o deberíamos empezar a hacernos la pregunta para poder mitigar un poco ese impacto, ¿sí? Y tú hiciste una reflexión y es mucho más importante en el proceso de transformación del CO2 que se genera en el planeta, la fotosíntesis en los océanos, que lo que sucede en los bosques tropicales en general, pero en los bosques, digamos, terrestres. ¿Por qué es eso así? Cuéntanos un poco de eso, que es fascinante. Sí, pues resulta que los organismos del fitoplancton, los que están en la superficie del océano y que realizan la fotosíntesis, necesitan el carbono para conformar sus estructuras, porque tienen estructuras calcáreas. No todos, pero sí buena parte de ellos. Y a pesar de que son muy pequeños, el océano está repleto de fitoplancton. Es la base de la cadena, entonces debe haber muchísimo fitoplancton disponible durante todo el tiempo. Entonces, estos organismos están realizando fotosíntesis, es decir, que necesitan una fuente de carbono y toman el CO2 atmosférico, lo capturan. Una vez lo capturan, asimilan el carbono para construir sus estructuras y expulsan el oxígeno. Y pues bueno, creo que ahí viene como la importancia del fitoplancton, porque por la magnitud, ¿no? Porque son un montón de organismos que están realizando fotosíntesis. Y es el gran sumidero de carbono a nivel global, el océano. Ahorita no te puedo decir como una cifra exacta del porcentaje de carbono que absorbe el océano en comparación con otros sistemas, pero es el principal sumidero de carbono a nivel global. Y voy a reforzar aquí con algunas cosas porque, digamos, para poder provocar la conversación, porque este tema es muy importante, digamos, gran parte del debate mundial, pactos de los presidentes tienen que ver, cambio climático es
generalmente la gente lo tiene asociado con CO2. Sí. Y cuando la gente piensa en CO2, sobre todo en las ciudades, pues piensan, dejemos el carro, ¿sí? O plantemos un árbol. Pero resulta que la gran cantidad de área que tiene la Tierra está cubierta por los océanos. Sí. Y la gran subparte de esos océanos, la superficie de los océanos, está cubierta de fitoplancton. Sí. Es decir, digamos, sería como el gran jardín de la Tierra es el océano. Sí. Entonces, ahí viene la pregunta, yo creo que es un poco por lo que decías, este tema de, es probable que tengamos que fijarnos un poco más para debatir, para resolver este problema, que tengamos que fijarnos más en los océanos, ¿cierto? Sí, es cierto. Ahora, hay otro tema que a mí a veces me preocupa cuando yo escucho el tema del carbón y cuando habla la gente del carbón y reforestar, reforestar es muy importante para muchos temas, pero cuando lo piensan en función del CO2. Y es que no todo el tiempo las plantas terrestres están haciendo esa interacción con el CO2. O sea, hay un momento donde ya crecieron y ya no tienen que capturar mucho más carbono. Qué sé yo, un árbol cuando ya está grande y viejo, pues no necesita la misma cantidad en estos temas de lo que llaman captura de carbono y producción de CO2. Hay un momento en donde cuando inicia su desarrollo vegetativo capturan mucho y después de un tiempo, pues nada, también consumen oxígeno como el resto de los seres vivos. El fitoplancton, ese proceso, ¿cómo se da? Porque yo no siento que tengan que capturar, pues, metros de altura. Entonces, ¿cómo se da ese proceso? Pues yo creo que lo que pasa es que en este caso particular hay una diferencia muy marcada en el ciclo de vida, ¿no? De un árbol y de un organismo del fitoplancton. El fitoplancton está conformado por organismos muy pequeños. Ahorita no te sabría decir con certeza cuánto tiempo puede como estar capturando CO2 un organismo en particular y bueno, y realizando fotosíntesis, pero bueno, realmente además del ciclo de vida tiene mucha relación con la cadena trófica, porque el fitoplancton se está produciendo, pero está siendo casi que inmediatamente consumido por el zooplancton. Sí, es una cadena súper dinámica. Entonces todo el tiempo están capturando CO2 realmente, o sea, siempre hay fitoplancton capturando CO2, capturando, asimilando y luego también como aportando a los sedimentos en los océanos y al resto del ciclo del carbono dentro del océano. Eso, entonces me encanta lo que estás diciendo, porque es que esa afirmación que hiciste, que fue, digamos, un poco, como lo tienes en un buen tono, digamos, no se notó, no creo que se haya notado mucho, pues sacrílega, un poco para cierta gente, es, miren, es que realmente el océano es el sumidero de carbono, y para mí fue como, palán, pues hermano, echémosle un ojo al océano. Sí. Y a su dinámica en el tema de sumidero de carbono, porque pues dejemos de echarnos la culpa en donde sentimos las soluciones fáciles, pero las soluciones de fondo quizás estén, y además si tenemos la ventaja que nos da la naturaleza, si en vez de pelear con ella la aprovechamos, y tú dices, es que todo el tiempo hay que volver a generar fitoplancton, entonces se está consumiendo el fitoplancton, entonces lo que hay ahí es una necesidad permanente de carbono. Sí, bueno, una cosa que hay que tener en cuenta es que si bien hay una captura de carbono que esos organismos asimilan y, como te digo, luego aportan al sistema oceánico, el océano tiene una capacidad de carga de carbono, o sea, tiene no recuerdo bien el término, pero tiene un límite, ¿no? No puede absorber carbono infinitamente, ¿sí ves? O sea, sí, tiene un límite. Todavía no hemos llegado a ese límite, pero sí está almacenando más del que luego se utiliza en los ciclos, puedes llegar rápido a una capacidad de carga donde ya no le cabe más, donde no podría almacenar más carbono. Bueno, pero, digamos, almacenado el carbono,
Hay otras formas, hay otras cosas que se pueden hacer con un carbón almacenado, pero también hay, digamos, habrían preguntas a futuro. Todavía nos toca ir desarrollando tecnología, pero una de las cosas que tú estabas diciendo, porque yo dije, no, entonces, buenísimo, si no hemos llegado a capacidad límite, y si tenemos este gran jardín que consume y es el gran sumidero de carbón, y aquí me perdonarán, me sale el sesgo de ingeniero, entonces dice, pues tampoco es tan malo que haya tanto CO2, porque lo que le estamos dando es comida al océano para que se desarrolle el fitoplancton. Es decir, entre más CO2 hay, es más fácil, menos se le dificulta a los organismos para hacer el proceso de captura de carbono. Digamos, conozco que hay experimentos en invernaderos y echarle CO2 a las planticas hace que se crezca más rápido, haya mayor rendimiento vegetativo. Pero tú me estabas diciendo algo ahorita cuando yo dije eso, antes de que grabáramos el podcast. ¿Qué se necesita adicionalmente para poder apoyar el tema de la captura de carbono en los océanos? Que parece que tiene un truquito. Eso no es... Ajá, pues todas las plantas para realizar fotosíntesis necesitan nutrientes. Los nutrientes en la superficie del océano son un factor limitante, por lo que mencionamos antes, porque no están en la superficie, no es donde están en mayor abundancia, más disponibles para los organismos. Entonces, los organismos del fitoplancton, además de obtener el dióxido de carbono para poder capturar el carbono, necesitan tener nutrientes para que se dé toda la reacción química, ¿no? Y uno de los factores limitantes es el hierro en algunas partes del océano. Bueno, pero ahí entonces vuelve el tema de la dinámica vertical de los nutrientes, digamos. Sí. Que yo pienso así como ingeniero, entonces uno dice, pues metamos una licuadora adentro que saque de abajo nutrientes. Claro que debe ser un problema gigante en las escalas del océano, todo es gigante. Sí, y bueno, y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que hay muchos nutrientes que están en el océano, pero hay nutrientes que provienen de la tierra, que llegan al océano por el efecto de los vientos, por ejemplo. Creo que esa es una de las principales vías por las que el hierro es aportado al océano desde la tierra. Bueno, entonces ahí tú me dices, y en unas zonas pareciera que el hierro es como el tema. Pues ahí vuelvo yo con miremos entonces esto por el lado amable, como dirían el doctor Chespirito. Mirándolo por el lado amable, pues se nos están yendo los buques, los naufragios. O sea, nosotros podríamos sembrar hierro en partes del océano para poder facilitar, digamos, la fotosíntesis. Pensaría uno con un optimismo. Sí, pues realmente eso ya lo han hecho. Han hecho experimentos de fertilización de algunas zonas del océano con hierro. Y por alguna razón, que ahorita no recuerdo, no los continuaron. Tuvo que haber algún efecto colateral. Sí. Pues porque debe cambiar. Es que además uno piensa, discúlpame, pero uno piensa es como, le echo hierro a unas jardines de fitoplancton, me captura más rápido el carbono, bajo la urgencia en el CO2 global y como que me doy un respiro y sigo trabajando en otras formas de tecnología. Entonces ahí uno siente, bueno, por ahí hay un camino importante para el tema de la investigación y de la aplicación de desarrollos tecnológicos, pero entonces, además porque si hay más fitoplancton, pues debe haber, o sea, estamos sembrando biodiversidad en los océanos si facilitamos que haya fitoplancton. Sí, y una cosa que nosotros no podemos como perder de vista es que el sistema, o sea, es un sistema natural que se ha mantenido así durante muchísimos años y cuando nosotros entramos a alterarlo de cierta manera, por ejemplo, pretendiendo favorecer la producción de fitoplancton, generamos efectos en toda la cadena trófica, ¿no? Sí, no, de acuerdo, no es costo cero, decir. Ajá. Probablemente si ponemos mucho fitoplancton que necesita hierro, el que no necesita tanto va a empezar a perder frente a los que sí necesitan y todo lo que come por detrás. Ajá. Y obviamente es un sistema abierto, es decir,
es menos delimitado, bueno, no mentira, no es tan menos delimitado que lo que pasa en la Tierra, porque por lo que veía, pues obviamente están estas corrientes, estas zonas de climas, por latitudes, obviamente también, entonces también hay cosas como muy endémicas de zonas. Sí, sí, es cierto, en el océano también hay zonas como de especies muy particulares, Sí. pero realmente es un sistema que está conectado. Que está mucho más conectado que el terrestre. Sí, porque es una sola matriz, ¿no? Sí. Aunque hay muy diferentes ambientes, es una sola matriz oceánica. Bueno, pues como ven, mucho tema. Ahí a mí me encanta que desde aquí, desde La Ceja, uno puede mirar para los dos océanos con cierta perspectiva, ¿sí? Al Caribe y al Pacífico, al Océano Atlántico y al Pacífico, mirarlos en su personalidad distinta, en su diversidad distinta, y obviamente los dos interactuando aquí con los páramos y generándonos toda esta agua de montaña por el choque de los dos océanos. Pues finalmente es en esta cordillera central donde es más fértil ese encuentro entre el Atlántico y el Pacífico. Y por eso ahora mi pregunta para una cejeña que está en México es: ¿en qué investigaciones anda? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué anda Laura? Sí, mira, terminé la maestría y en el centro de investigación en el que hice mi maestría están coordinando un proyecto para explorar y conocer el Golfo de México. Y entré a participar en ese proyecto. Yo trabajo particularmente con larvas de peces y estudio la relación que tienen la distribución de las especies con los procesos físicos que ocurren en el Golfo de México. Entonces ahorita estoy trabajando en ese proyecto, en el que estamos sentando la línea base de un montón de procesos a nivel ecológico, físico y químico en el Golfo de México para poder conocerlo y para poder evaluar la vulnerabilidad que puede tener ante eventos de derrame de petróleo, por ejemplo, porque es una zona de mucha explotación petrolera. Claro, y aquí, que son lo que llaman las famosas offshore, que aquí también se va a empezar a desarrollar en Colombia, que incluso parece que es parte del debate que tenemos con Nicaragua sobre estas zonas de explotación petrolera. Entonces, obviamente, lo que tú estás diciendo, para mitigación de impactos ambientales en zonas petroleras mar adentro, pues va a ser fundamental. Y me imagino por larvas de peces también un poco la industria pesquera también. Sí, sí. ¿Cuál es tu relación con el tema de la industria pesquera entonces también, o cómo se ve un poco a futuro con esa relación? Ok, pues ahorita el trabajo que estoy haciendo es a un nivel de ciencia básica, ¿no? Y como te digo, de línea base, de sentar la línea base, de conocer lo que hay y en qué estado se encuentra. Pero, pues obviamente, las larvas de peces son la primera fase del ciclo de vida de los peces que luego los humanos los consumimos. Entonces, sí hay una relación entre lo que pasa a nivel larval con lo que luego vamos a ver en los adultos y lo que se va a ver reflejado en las pesquerías. Pero el estudio que estoy haciendo ahorita es en la región de aguas profundas del Golfo de México, el que son las zonas que llegan a tener más de 1000 metros de profundidad. Eso no quiere decir que busquemos larvas a 1000 metros de profundidad, porque todas están en la superficie, pero son zonas que están muy alejadas del... Bueno, depende del tamaño de la plataforma continental, pero di tú que no están en la costa. Y las zonas costeras son las de mayor explotación pesquera. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que generalmente los organismos que yo encuentro en la región de aguas profundas no son de tanta importancia comercial. Pueden llegar a serlo si seguimos con los niveles de explotación pesquera hasta ahorita, porque tendríamos que ir a mirar otros recursos, otras opciones. Pero ahorita los organismos que estoy encontrando y que estoy estudiando no representan especies de importancia comercial y pesquera.
Claro, pero sí pueden ayudar a hacer el trazamiento, por ejemplo, de los impactos de otros, del impacto ambiental, por ejemplo, del tema del petróleo, por si en los derrames como el que sufrió la BP, digamos, son muy vulnerables, entonces uno ya sabe, estas son las 3 especies que me ayudan a identificar. Sí, realmente, sí, tienes toda la razón, porque, y eso pasa con muchísimos estudios a nivel ecológico, que lo que tú estás evaluando, tú no tiene como una relación directa en este caso particular, con las pesquerías, por ejemplo, pero a nivel ecológico sí puede tener una relación indirecta. Por ejemplo, yo puedo tener especies que, si bien los humanos no consumimos, sí son fuente de alimento para especies que nosotros sí consumimos, ¿sí ves? Entonces, de alguna manera va a haber una relación, porque en el océano, como en cualquier otro sistema biológico, todo se conecta. Todo se conecta, mi doctora Laura. Bueno, ustedes me dijo, no me diga doctora, ok, sí, yo sé, voy a decir su merced, este es el tema de un cachaco viviendo, un rolo viviendo en Paisalandia, en la zona más bonita de Paisalandia, que es el oriente antioqueño. Bueno, Laura, una recomendación para las personas que escuchan esto sobre investigación oceanográfica, o sea, en biología o en los temas, digamos, que quisieras invitarlos, hacer como una invitación y una despedida para la reflexión de los amigos de la Ruta del Frailejón, que ya creo que van viendo, sí estamos un poco alejados del páramo, señores, pero la conexión es clara. Digamos, es cristalina. Entonces, ¿qué nos cuentas tú, Laura? ¿Qué recomendaciones nos haces? Los invito a que cuestionen y a que analicen, a que por su propia cuenta investiguen y busquen, no sé, sobre diferentes temas, sobre el tema que les interese. Lo que se ha hecho a nivel de investigación, por ejemplo, hay un montón de material disponible en internet, muy bueno. No todo lo que está en internet es de total confianza, pero hay maneras de acceder a la información que han producido los científicos, por ejemplo, que puede tener como más soporte. Y igual, o sea, no es para que entren y crean todo lo que les digan, pero para que accedan a la información, para que la tengan y para que la analicen, ¿no? Analicen las ventajas, las desventajas, como los puntos con los que ustedes están de acuerdo, con los que no, y por qué, ¿no? Como que siempre piensen en el por qué. Bueno, sí, los invito a que cuestionen, a que siempre tengan una actitud crítica frente a cualquier tema del que escuchen, del que les interese. No sé, el mundo es enorme, hay un montón de cosas para conocer, un montón de cosas por descubrir, de todo lo que se imaginen. Y estamos en un momento en el que podemos conectarnos fácilmente con otras personas y podemos acceder a un montón de información. Entonces creo que tenemos que aprovecharlo para estar al tanto, para poder participar activamente en la construcción del mundo y en nuestro crecimiento personal. Bueno, pues ya escucharon la recomendación. Entonces, dentro de eso, le voy a pedir una fuente, y es que nos repitas el nombre del centro donde estás estudiando tú. Ah, sí, bueno, yo ya terminé. Terminaste, sí, lo siento, pero ¿estás trabajando allá? ¿O estoy trabajando. El proyecto que vas a hacer es liderado por ellos? Es decir, que definitivamente es un referente académico en español, digamos. Sí, ciertamente lo es. Es el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Está en Baja California, México, al noroeste del país, cerca de Tijuana.
y pueden buscar en internet la página para que vean cuáles programas ofrece, cuáles programas de posgrado. Toda la educación es a nivel de posgrado, pero tienen en muy diferentes áreas y también los invito a que viajen, a que conozcan el mundo, a que vivan nuevas experiencias, que aprendan de cosas diferentes. El mundo es muy interesante. El mundo es muy interesante, es un océano. Bueno, con esto nos despedimos. Un gran saludo para el caballero Andrés Valderrama, que está de anfitrión en estos días, por eso no hemos podido contar con él. Le mandamos un gran abrazo, mi doctor Andrés, y esperamos tenerlo nuevamente en la ruta del Frailejón. Un gustazo que hubiera conocido usted a la doctora Laura. Un abrazo para todos ustedes y Laura, muchas gracias. Con mucho gusto, Jorge, muchas gracias a ti. Y bueno, espero que esta sea una sola de otras oportunidades para compartir. Por supuesto. ¿Hasta cuándo vuelves? A final de año. Perfecto. Entonces, a final de año seguiremos reflexionando el océano con la mirada del páramo. Que esté muy bien. Un abrazo. Un tema más. Un tema menos. Y con ustedes, Jorge Eduardo Castro Corbalán. Andrés Valderrama. Por favor, escríbanos a agrocapitalismo@gmail.com.